Buenos días, Señor les bendiga. Bendición de lo alto para todos. Bienvenido a aquellos que nos visitan por primera vez, que también se sientan en casa. Esta es la casa del Señor, la casa de oración que Dios ha puesto en este lugar para glorificarle, para edificar su iglesia. Gracias por lo que está haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Gracias por ese amor tan grande, esa misericordia. Y gracias por lo que Él va a hacer también a través de nosotros. Que en esta mañana Él sea quien nos dirija, quien nos instruya, quien nos hable, quien nos exhorte, que nos dé discernimiento. Aquí el que recibe es aquel que te pone el corazón para recibir. Tú no puedes contar con la fe de otro, tú no puedes contar con la experiencia de otro. Tenemos un Dios personal, ¿cierto? Tenemos un Dios personal. Y uno se llena de ese Dios a la medida que uno lo anhela, lo desea, lo busca de todo corazón. Amén. A veces nosotros culpamos a unos, a otros de la falta de lo que tal vez uno quiera o experimentar o quiera o la perspectiva que uno tenga de querer experimentar o la comparación que uno puede hacer con el pasado, con otras cosas, con lo que vemos en otros lugares. Y uno pues siempre achaca que es el que está enfrente, no, es el otro. Es el pastor, son los líderes, es el lugar el que hace que yo no pueda recibir de Dios. Y eso es un engaño del enemigo. Uno recibe lo que uno desea recibir de parte de Dios. Dios no mezquina, Dios da. No, Dios da. Cuando uno le pide a Dios, Dios recibe. ¿Ven? ¿Sí o no? Cuando uno va delante de Dios y clama a Dios, Dios se derrama. Y nosotros, en esa relación personal, aislada ahí en la habitación, en ese aposento alto, en esa intimidad, como Dios dice, cierra la puerta, entra y cierra la puerta, ahí tú puedes experimentar algo que tú vienes después a transmitir a este lugar. Algo viene a transmitir, no a dar lecciones a nadie ni nada, pero sí es algo que se contagia, ¿no? Nos podemos contagiar. ¿Cuántos han sido contagiados hoy con la gripe estos días? Muchos habéis sido contagiados por la gripe, ¿verdad? Por la gripe o resfriado, o han cogido un resfriado, ¿no? Pero sí, eso se contagia. Pero el amor también es contagioso. Si tú frecuentas a alguien amoroso, tú verás que al final tú también terminas así. Lo contrario también ocurre, ¿verdad? Pero bueno, el Señor tiene una palabra para nosotros esta mañana y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. Vamos a abrir en el capítulo 17. Vamos a dar lectura del versículo 11 al 19. Lucas 17, versículo 11 al 19. Nosotros debemos desarrollar un espíritu de agradecimiento, un espíritu de gratitud hacia nuestro Dios. Y que en esta mañana el Señor nos hable al corazón y que entendamos y aprendamos cómo desarrollar ese espíritu de gratitud. Lucas capítulo 17, 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Padre, que esta tu palabra edifique nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de ella. Ábrenos el entendimiento. Queremos recibir de ti, Señor. Háblanos directo al corazón y que sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicar a nuestras vidas lo que tú nos enseñas para tu gloria y honra
Amén. Amén, amén. Existen varios paralelos entre esta historia y la historia de la de Naamán. Se recuerda usted del leproso gentil que también fue salvo, y esta historia la podemos ver en Segunda de Reyes en el capítulo 5. Tanto Naamán y el leproso samaritano eran ellos extranjeros, ¿verdad? Que buscaban la salvación por medio de ese mundo judío, ¿no? Por medio de donde ellos escuchaban ese eco grande de ese Dios grande y poderoso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. A ambos se les mandó cumplir un requisito pequeño, ¿no? Algo tal vez insignificante, irrelevante, ¿no? Antes de tomar lugar la salvación. Eliseo, como ustedes sabrán o escucharán, o en otro momento podrán ir a verlo para no hacer largo la predicación, y aquellos que tal vez tengan el tiempo justo puedan aprovechar de todo hasta el final, ¿no? Eliseo le dijo a Naamán que se bañara 7 veces en el río Jordán. Le dijo a los 10 leprosos que apareciesen ante el sacerdote, ¿no? El cual, para poder, y así se hacía en esos tiempos, tampoco vamos a entrar en ello, cómo se certificaba cuando una persona era leproso tal, y eso era un sacerdote quien lo hacía, a pesar de que ellos tal vez no podían sanarlo, pero él le dijo que fueran para que fuese comprobado, porque él sabía de antemano lo que ya iba a suceder, ¿no? Ellos estaban decadados, inmundos, fuera de la sociedad, y al ir a los sacerdotes era justamente para que levantara acta de que ese milagro Dios había hecho en la vida de estas personas. Entonces ambos, Naamán y este samaritano, no regresaron para dar gracias a Dios. Las últimas palabras de Eliseo fueron: vete en paz. Las últimas palabras de Jesús, vemos aquí que le dijo al samaritano, fueron: vete en paz, tu fe te ha sanado. La lepra en tiempo de Jesús era considerada una maldición, tenía que estar apartado de la comunidad, ¿no? Ellos portaban incluso una especie de campanita para cada vez que tú te movías de un sitio para otro se podía oír, para que tú no te acercases y pudieras mantenerte lejos para no ser contagiado. Entonces, en el libro de Levítico, ustedes podrán ver en el capítulo 13, el capítulo 14, ahí se da muchos detalles de cómo debe ser tratado esas personas que se encontraban en esa época, por supuesto, con esa enfermedad, ¿no? El sacerdote, como una de sus funciones, tenía esa responsabilidad de evaluar a la persona para determinar si tenía lepra o no, si el mal que tenía era lepra o no. Los leprosos eran separados de la sociedad y no podían tener contacto con nadie, incluso con sus familiares, ni esposo con esposa, ni esposa con esposo. No podían trabajar, estaban separados de sus hijos, de toda la sociedad, completamente aislados. Eran entre ellos los que estaban contaminados que podían estar juntos. Y no pudieron tampoco participar en las actividades del templo, no podían ir a adorar a Dios al templo. Era ritualmente hablando inmundos, ¿no? No moralmente inmundos, pero ritualmente inmundos, según entendemos aquí la palabra. Y cuando se acercaban a alguien, tenía que gritar: inmundo, inmundo, inmundo va, ¿no? Nos dice Levítico 13, del 45 al 46, que lo vaya a leer usted en sus casas, no vamos a leer aquí ahora. Y aunque la palabra leproso en la Biblia se usa para referirse a diversas enfermedades, y no necesariamente tiene que ver con la lepra a veces, lo cierto es que la vida de estos 10 leprosos era una vida, como usted se puede imaginar, miserable. Era una vida horrible. Estaban separados de la sociedad, como ya hemos dicho, de sus familiares, sus seres queridos, del de proveer para sí mismo y lo suyo, incluso el pan, ¿no?, de cada día. Eran rechazados socialmente. Pero dice el versículo 12 de Lucas, como hemos leído: y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales separaron. ¿Cómo separaron? ¿Cómo? Lejos, de lejos, separaron de lejos, ¿verdad? Separaron de lejos porque la ley les obligaba a mantener esa distancia. Y esto, como ya hemos dicho también, para evitar el contagio y la contaminación. Qué triste es estar en una condición así, ¿verdad? Hoy no solemos nosotros encontrarnos con leprosos en el camino, pero sí
con personas con otras enfermedades no similar, porque yo diría que incluso hasta es peor que la lepra, y es el pecado. Es el pecado, es la miseria del pecado, la miseria moral. Basta con mirar a nuestro alrededor, ¿no?, y seguir las noticias para observar cómo la gente se atacan de muchas maneras, de muchos modos. Vemos pleitos, vemos guerra, calumnia, robo, abuso. Increíble. De ahí donde vemos como cristianos marca la diferencia desarrollando las virtudes que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos que deberíamos estar realmente desarrollando esas virtudes, y esa es la invitación hoy que les da el Señor, nos da el Señor a cada uno de nosotros para que desarrollemos esas virtudes, tanto el de la fe como el de la gratitud. Todas las virtudes son importantes, y como cristianos esas deben ser reflejadas en nuestra vida diaria, del día a día, ¿no? Lo hemos de desarrollar, y esto lo debemos hacer equilibradamente. Y esto por partes iguales. A veces tú te encuentras con hermanos que tienen una super fe, que se ponen ahí a gritar, y no digo que esté mal, pero después lo que buscan es otra cosa, que es lo que el Señor nos llama hoy la atención, a no caer en esa trampa, que nosotros a veces desarrollamos una fe tremenda, pero somos ingratos. Incluso no reconocemos que es Dios el que obra en nosotros y que todos los méritos son únicas y exclusivamente de Él. Como les decía, en ningún momento debe competir tanto la fe como la gratitud y otras virtudes. En este pasaje nosotros debemos ver enfrentando dos virtudes que son virtudes poderosas, ¿no?, que puede tener todo cristiano, o debe de tener todo cristiano nacido de nuevo. Amén. Y es la virtud de la fe y de la gratitud. Por ello traigo esta palabra esta mañana, para que veamos estas dos virtudes, la fe y la gratitud, ¿no?, desde una perspectiva tal vez diferente a la que hemos estado viendo hasta ahora. Tal vez hemos escuchado infinidades de predicaciones sobre la fe, y es bueno, pero pocas sobre la gratitud, ¿no? De aquí en este pasaje que hemos leído, podemos aprender muchas cosas, y una de ellas es creer tener fe suele ser más popular que agradecer a Dios, ¿no? A veces uno le da más importancia, ¿no?, a una persona en fe, y sin embargo no sabe darle la importancia a una persona tal vez que está orando en gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y no es menos otro virtud, y yo diría que incluso es mayor la virtud del agradecimiento que la fe, porque tenemos la fe es mérito puro de nuestro Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. En la Biblia dice aquí que fueron 10 los que fueron sanados, ¿no?, pero solo uno vino a darle gracias a Dios. Solo con fijarnos, como les decía, ¿no?, en los mensajes que tú puedes escuchar en todas las predicaciones, en los púlpitos, en las redes sociales, ¿no?, en todos los medios de comunicación, nos podemos dar cuenta que le hacen un mayor énfasis a lo que es la fe, y esto ha venido a ser incluso de más importante para que el hombre moderno crea que es mayor aún que la gratitud. Y esto, apreciados hermanos, no debería ser así. En este pasaje vemos una gran cantidad de gente que creyó, pero solo uno vino a darle gracias a Dios. Que Dios nos ayude a ver lo que Él está haciendo a través de nuestra vida, y no ser desagradecido, sino ser un hombre de Dios agradecido. Porque es una realidad que en las iglesias están llenas de personas que quieren creerle a Dios por un milagro, y cuando esas personas reciben su milagro, pueden incluso gozarse por recibirlo, pero no necesariamente se acercan a Dios para ser agradecidos. Y lo hacemos a veces inconscientemente, porque estamos tan gozosos de ver la mano de Dios responder a un acto de fe, que eso nos hace incluso olvidar
ese agradecimiento, que no debería ser así, y que les exhorto a que nosotros tengamos esa sensibilidad, no caer en esa trampa. A veces los hombres, los humanos, nosotros humanizamos el milagro que recibimos de parte de Dios. Y yo, mira, ¿cómo eso, Manuel? ¿Cómo tú vas a humanizar? Pues sí, tú vas a escuchar, y seguramente lo habrás escuchado multitudes de veces, ¿no? Cuando personas, por una u otra motivo, ¿no?, han pedido un préstamo o tienen un problema para radicarse, de ser echapapeles, o para poder tener su aprobación por la migración, para poder tener su residencia y tantas otras cosas, o está enfermo, y siempre pues hablamos dándole la gloria y hablando de aquel el cual Dios ha usado para bendecirnos, que ser agradecido con nuestro Dios. Que si el médico fue un buen médico porque encontró la medicina adecuada, cuando quien obró a través de ese médico es nuestro Dios. Cuando tú, que tienes dificultad para hacer un préstamo, conseguiste un préstamo, pero como te lo dijo tu tío o tu prima, que fue el que te lo comunicó, tú, toda la gloria para tu tío y tu prima, que fue por ello que fueron a hablar con el director y te concedieron ese préstamo. Y te olvidas de ese Dios grande que fue el que usó tal vez esas personas para orar, para darte respuesta a esas oraciones, a esa necesidad que tú en ese momento podías tener. La Biblia dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y sea que Dios use cuervos para alimentarle, como lo hizo con Elías, no tenemos que dar cuentas que si Dios no hubiese enviado esos cuervos, Elías se hubiese muerto. No. A veces nosotros tenemos por momento una fe tremenda, pero tenemos unos bajones, y Dios usa cualquier elemento para sustentarnos, para alimentarnos, para levantarnos, para empoderarnos, y toda la gloria es para nuestro Dios. Sí, lo peor que le hubiese podido ocurrir a Elías es de que se hubiese muerto de hambre, pero Dios cuidó de él y envió cuervos para que pudieran darle de comer, para ser alimentado. Y hay mucha gente en las iglesias que hacen eso, comienza a humanizar la respuesta de Dios para no tener que darle gloria a Dios. Si tú has recibido algo bueno, no te lo dio ni el banquero, ni el médico, ni tu pastor, ni nadie, si es tu Dios. Tengámoslo eso presente. Dios siempre se va a valer de alguien, de algo, de circunstancia la que sea, para responder a nuestras oraciones. Que nunca olvidemos ser agradecidos a nuestro Dios. Amén. Hay otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que el que cree busca un beneficio personal, pero el que agradece busca una relación con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, una relación perfecta con Él. Nosotros podemos tener fe y Dios obra porque Dios obra, porque es un principio bíblico, ¿no? Si oramos en fe, lo que clamamos recibiremos de parte de Dios conforme a su voluntad, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros creemos en una promesa, nosotros lo que estamos buscando es un beneficio para nosotros. Y no digo que esté mal, eso es maravilloso. Porque la fe incluso agrada a Dios, dice la palabra. Pero a diferencia de cuando tenemos gratitud, realmente no estamos enfocando lo que necesitamos materialmente, sino lo que estamos enfocándonos en Dios, en Él, el dador de la gracia, el dador del don. De tener una relación íntima con Él, de buscarle y de hacer su voluntad. Es correr hacia Él, está en sus brazos. No, tener esa conexión divina con Dios y ser lleno de Dios. Y eso es muy saludable, que nosotros no solamente prediquemos de fe, sino que también prediquemos de gratitud. Amén. Otra cosa, nosotros podemos creer en el grupo, pero no podemos agradecer individualmente. Nosotros podemos creer como grupo, pero nuestro agradecimiento debe ser personal. Amén. Alguien está
Yo espero que esté entendiendo lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Lo que dice aquí la Biblia. Dice que estos creyeron todos los días y todos ellos creyeron, salieron, obedecieron a lo que Jesús les mandó a hacer, ¿no? Pero dice la palabra que solo uno volvió, porque la gratitud es personal. La gratitud es literalmente el vínculo que nos une con Dios. Es reconocer que Él es Dios y nosotros solamente somos sus criaturas, hechuras suyas. Y uno puede creer, ¿no? Lo que el pastor tal incluso puede dar una palabra. La gente puede creerle, ¿no? Y la gente puede incluso actuar corriendo, haciendo lo que tiene que hacer, pero la gratitud es individual. La gratitud es personal. Uno va a responder a Dios con gratitud individualmente. Uno no puede agradecer con el corazón de otra persona. Uno agradece con su corazón. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es creer, es una acción de obediencia, pero agradecer es un acto de amor y yo diría más, un acto de humillación, de reconocimiento de quién es nuestro Dios. Y la pregunta viene, ¿por qué creyeron estos leprosos? Jesús dio la orden, le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos le creyeron y fueron, obedecieron y recibieron su milagro. Gloria a Dios. Tenemos que dar gloria a Dios por la gente que obedece la palabra. Nadie les ordenó a que ese hombre volviera donde Jesús. La orden era ir y presentarte a los sacerdotes. Pero Jesús a ninguno de ellos les dijo que volviera. Cuando uno recibe algo, no demore en dar gracias a Dios por lo que Él te está dando. Denle gracias a Dios. Este hombre volvió, no porque Jesús le dijo, vete al sacerdote y vuelve después a verme, sino él volvió porque tuvo un impacto con Jesús. Se enamoró de Jesús. Fue agradecido. Era un hombre agradecido. Que el Señor nos ayude a ser personas agradecidas. Ellos, estos leprosos, imagínense, apartado, desechado, aislado de la sociedad, de sus seres queridos, sus seres más queridos. Y viene un momento donde son limpiados por el Todopoderoso, por Jesús, y no se indigna de ir a darle las gracias. De ahí nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Un leproso tal vez en esos tiempos no podía entrar a la sinagoga porque eran considerados inmundos, como ya hemos dicho, ¿no? Pero este hombre que volvió, él quería más que un milagro. Él quería una relación personal. Él quería estar con aquel que era todopoderoso. Aquel que no solamente limpió su piel, sino que limpió su alma, lo sanó, le dio vida, lo salvó. Amén. Si bien es maravilloso que tengamos el corazón para obedecer la palabra de Dios y obedeciendo esta palabra recibamos un milagro. Si bien es glorioso que tengamos la capacidad de decir, ¿sabe qué? Yo voy a creerle a Dios. Toma esa decisión, yo voy a creerle a Dios. Aunque nadie más le crea, yo le voy a creer a Dios. Pero lo más glorioso es que habiéndole creído, entendamos que Él no estaba obligado a respondernos. Él no está obligado a cumplirse esa petición tuya. Pero sí nosotros, cuando vemos que Él la cumple, seamos lo suficiente agradecidos para darle la gracia a nuestro Dios. Volvemos de Él y reconozcamos, le confesemos, le agradecemos, le agradezcamos lo que Él ha hecho en favor nuestro. Claro, eso requiere humillación, amor.
Pero eso es lo que hace que podamos tener una linda relación con nuestro Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes aquí no habéis recibido un milagro maravilloso de parte de Dios? De una manera u otra. Y muy seguramente antes de recibir ese milagro estaban con esa ansia o esa duda, o no esa duda, sino esa espera de no saber cuándo Dios va a responder. Pero cuando responde Dios, a veces enfocamos más en el medio que Dios ha usado que a nuestro Dios que nos ha bendecido. Yo he visto personas recibir grandes milagros, y esto es una verdad, no es un decir, no es poner una palabra dentro de una predicación para completar una predicación, una enseñanza, es una realidad. He visto sanidades en gran manera, y he visto personas sanadas, ¿no? Milagros grandes de parte de Dios. Y eso, lo triste es que no afectaba una relación con Dios después, ¿no? Una relación positiva, hablando, ¿no? Usted dirá, pero eso puede ser. Sí, lo he visto. He visto personas incluso ya en el punto de la muerte, y Dios obra y sanar y quedarse indiferente, no tener la más mínima preocupación por servirle, por estar atento a lo que Dios quiere hacer, ¿no? Es tremendo cuando uno le cree, pero otra cosa es creer y otra cosa es agradecer. Son dos cosas totalmente distintas, diferentes, pero al cual no podemos obviar. Debemos tanto tener fe como ser agradecidos constantemente por todo lo que Dios hace en nuestra vida. Sí, hermano, creer es un acto de obediencia. Es más, lo que le voy a decir tal vez es desconcertante, pero lo voy a decir. El que tú creas no te da tanto mérito a que agradezca. Y lo voy a decir porque la palabra que es de Dios, la palabra de Dios es la que produce fe en nosotros. O sea que ni siquiera tiene que ver contigo, sino que Dios te produjo esa fe por medio de su palabra. Pero la gratitud que tú tengas en tu corazón no viene de Dios, es tuya. Y esa es la respuesta tuya a tu Dios, lo que tú esperas de tu Dios. O sea que nosotros queremos por obediencia, pero nosotros agradecemos por amor a nuestro Dios. Amén. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es que podemos creer en Dios desde lejos, pero nosotros debemos agradecer de cerca. Gloria a Dios. Hemos visto en el versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon. ¿Cómo se pararon? De lejos, se pararon de lejos. ¿Pero por qué se pararon de lejos? Porque estaban creyendo que Jesús podía sanarle aún de lejos. Amén. Uno puede creer estando lejos. Uno puede creer estando lejos. Hay una gran cantidad de gente en las iglesias que reciben milagros, porque cualquiera puede creer. Uno puede creer en Dios de lejos. Y hay muchos que reciben milagros sin servir al Señor. Hay gente que tiene un testimonio más grande cuando no servía incluso al Señor, que después de servir al Señor. Dice las Escrituras que ellos se paran de lejos en fe, creyendo que Jesús sí les podía sanar. Pero mira lo que dice versículo 15. Entonces uno de ellos, ¿cuánto? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16, y se postró rostro a tierra a sus pies. O sea que la fe tú la puedes tener de lejos. No creas porque una persona tiene fe, tiene una relación con Dios. Os repito, no crea porque una persona tiene fe, tiene una gran relación con Dios. Ese ha sido
el error más grande que el que a veces nosotros podemos ver gente obrando milagros mediante la fe y creemos que son gentes espirituales. Eso no funciona así. Por eso después vemos tantas sorpresas, tantas desilusiones. Ahí, cuando estaba obrando un milagro, y eso ya le he dicho, o sea, inclusive hasta los demonios pueden hacer milagros. Si no, véanse cuando Moisés tuvo que enfrentar ahí, estaba frente al rey, cuando hacía los milagros, como que los otros podían también hacer milagros, ¿no? Eso sí se puede, tú puedes ver personas haciendo milagros tremendos, pero eso no indica una buena relación con Dios. Hay una gran diferencia entre los frutos y los dones. Ya usted sabe que lo machaco constantemente, pero es una gran realidad. Una gran diferencia entre los dones y los frutos. Cuando vemos a personas, ¿no?, que ellos tienen unos dones tremendos que Dios les ha dado, ¿no?, porque el don es algo que es algo que Dios te da, no es algo que tú ni te lo mereces, ni lo has cultivado, ni lo tienes, sino es algo que Dios te da, es un regalo de parte de Dios. Y lo que bueno es que nosotros podemos ver, es cuando vemos ese fruto, es porque realmente tú estás conectado a Dios, con esa relación con Dios, que es la única que te puede hacer dar esos frutos, ¿no? Fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. No, Jesús hace esa comparación como el pámpano, ¿verdad? Que debemos estar pegados a Él. Entonces podemos estar de lejos para recibir milagros, pero debemos acercarnos a Dios para ser agradecidos. Amén. Probablemente alguien se estará preguntando qué quiere decir esto, que la gracia y la gratitud, o sea, es mayor que la fe. No estoy diciendo esto. No es que tengamos fe y tengamos gracia o tengamos gratitud o entendamos el verdadero y auténtico poder de la gratitud. Se predica de fe y creemos que los hombres más grandes son los que tienen fe, y eso es un error. Hay que ser agradecido a nuestro Dios. Y como les decía al principio, incluso le damos mucha importancia a aquel que tiene fe, pero despreciamos a aquel que es una persona que es agradecida ante Dios. Y lo notamos cuando a veces nos molesta cuando una persona ora o se dirige a Dios o dedica tiempo a Dios a hacer tal y tal cosa con una paciencia, con pasión, por amor a Dios, en agradecimiento. Y lo tenemos un poco. Como les decía, he visto gente que han recibido grandes cosas de parte de Dios, pero poco agradecido. Y todo se le atribuye incluso a ellos sus propios méritos. Sin embargo, he visto que personas que ni siquiera han recibido un milagro, pero adoran a Dios de todo corazón. Eso es una realidad. Eso no es que yo quiera dramatizar las cosas, pero es una verdad. Que el Señor nos enfrente esta mañana con esas dos virtudes, para que nosotros podamos entender cuán importancia es la gratitud ante Dios. Otra cosa que podemos ver en este pasaje es que cree, empodera, levanta, enaltece. Agradecer humilla, derrumba y te acerca a Dios. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta de que hay gente que tienen fe, pero tienen un orgullo tremendo. Conozco muchos hombres de Dios con ministerios muy grandes y muchos de ellos viendo a la mano de Dios cómo hace milagros, pero que tienen un orgullo tremendo en su vida. No estoy diciendo que todo el mundo que hace milagros es orgulloso, pero sí hay muchos que así lo hacen, usurpan la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a no enaltecernos, a no vanagloriarnos, a no tomar la gloria de Dios.
que yo trate de ilustrar esto de esa manera, créanme que no es porque yo quiero valorar más lo que es el agradecimiento, que la fe, he dicho que tanto uno como otro es necesario, pero saber buscar ese equilibrio y hacer la voluntad conforme Dios nos demanda. Cuando una persona está en fe, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y uno lo ve ahí, gloria a Dios, ¿no? Se siente ahí como un león, como un gigante, como un guerrero, ¿no? Que va y suceden cosas grandes, ¿no? Incluso cuando hay personas que se le acercan y le dicen, pobre de ti, pobre de aquí, no, tú no sabes quién es el que está en mí, ¿no? Y es verdad que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, uno tiene ese poder de Dios en su vida, ¿no? Y uno debe reconocerlo, declararlo, por supuesto, pero la gloria es para Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a saber darle siempre la gloria a nuestro Dios. El hijo pródigo, ¿no? tuvo una fe extraordinaria cuando se atrevió a decir al padre que le diera su herencia, y se fue. Pero el chico que tuvo esa fe para pedir y creer que su padre le iba a dar, no es el mismo que cuando devolvió ahí agradecido de que su padre lo recibiera con amor. Y a veces nosotros nos olvidamos como que nosotros hemos venido a los pies de Cristo y nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha limpiado, y nos olvidamos y somos desagradecidos el resto de nuestra vida delante de Dios. La fe tiene un efecto, por supuesto, que nos levanta, y hasta cierto punto esto es bueno. Fe sin gratitud, hermano, envanece. A Dios le agrada ver sus hijos con fe, pero fe sin dependencia de Dios envanece. Que cuidémonos. Tenemos que tener cuidado cuando nos estamos llenando de fe, que no nos falte esa gratitud a nuestro Dios. Mira, y aunque Dios prometió todo, sin Él nada sirve. Sin Él nada sirve. Todo lo que tú tienes por Él, hónrale, dale gracia. No sé si usted recuerda ese pasaje de Moisés, ¿no? Que Moisés le dijo y tuvo bien claro que si él no iba con él, no quiere saber nada. Moisés prefería estar esclavo con Cristo, con Dios, perdón, allá en la esclavitud en Egipto, que fuera de la esclavitud libre sin Dios. Que nosotros entendamos que preferible está, incluso con nuestra enfermedad, con nuestros problemas, sin trabajo, con Dios, que ahí fuera en el libertinaje con nuestro enemigo. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje: la fe agrada a Dios, pero la gratitud le complace. ¿Ustedes se creen que Jesús no se sintió agradado cuando estas personas decidieron ir ante los sacerdotes? Ellos, cuando Él les ve caminando obedeciendo su palabra en dirección a los sacerdotes, esa orden que Él les había dado, pero por supuesto que Jesús estaba agradado de ver la obediencia, ¿no?, en la fe que esos leprosos estaban mostrando en ese momento, en obedeciendo su palabra. Pero Él no se agradó tanto como aquel que volvió para darle la gloria por lo que había hecho. La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos dice que la fe a Dios, que la fe agrada a Dios, pero la gratitud le complace. Aprendamos a complacer a nuestro Dios en gratitud. Ustedes saben que va a venir un día donde ninguno de nosotros vamos a necesitar más fe, donde todo lo prometido ya será recibido, donde ya no tendremos la necesidad que tenemos en esta esfera natural en la que vivimos nosotros actualmente, ¿no? Viene un día donde no vamos a tener que orar o creer, porque ya estaremos en su presencia, ¿no? Viene un día donde no vamos a tener que administrar sanidad o liberación. Viene un día donde no vamos a necesitar para comer, donde va a ser necesaria la luz tampoco, porque seremos iluminados por nuestro Cordero eternamente. Pero cuando ese día llegue, ¿y cuántos creen que va a llegar ese día?
donde la fe ya no sea necesaria, por cuanto ya no necesitamos vivir por lo que no vemos, porque estaremos viendo exactamente ese día lo que el Señor nos va a revelar en ese momento cuando estaremos en su presencia. Lo que sí siempre vamos a necesitar es ser agradecidos a nuestro Dios. Amén. Y si cito una visión de un libro de Apocalipsis que dice que cuando el Cordero entró en la corte, ¿no?, aquellos hombres que estaban allí tomaron su corona. Que muy posible que ellos recibieron esa corona por fe, porque todo lo que recibimos de Dios, incluyendo la redención misma, es por fe, nos dice la palabra. Pero ellos tomaron esas coronas y la tiraron a los pies del Señor, ¿no? Se inclinaron y lo hicieron un acto de gratitud. Hermano, yo no estoy tratando de quitarle mérito a la fe en virtud de la gracia, no. Estoy tratando de que nosotros entendamos la importancia que tiene el ser agradecido, y no que nosotros caigamos en el error de pensar que el hombre de fe es aquel que está cerca de Dios o es lo más bonito. Si nosotros vemos a una persona que aunque no haya recibido todo lo que incluso Dios haya prometido para su vida, si vemos una persona que a pesar de eso es capaz de levantar sus manos y adorar a Dios y sea agradecida en todo tiempo, sepa que eso sí es un milagro de Dios. Y es tan digno o más digno que la fe, como ya he dicho, que es algo que Dios da. Pero la gratitud es algo que tú ofreces a tu Dios. Amén. Hay cantidad de gente a veces que están enfadados con Dios porque no le concedes los deseos, las peticiones que tiene puestas ante Dios. Infinidades de personas. Hay muchas personas con bronca con Dios. Ellos pueden tener la suficiente fe para entender lo que les corresponde, pero no tienen suficiente gratitud para confiar en que Dios se lo dé en el tiempo que Dios tiene previsto que se lo dé. Por eso que la Biblia dice que después que oramos, aunque no hayamos recibido, aunque tú no estés viendo la respuesta a esa oración, sepamos darle gracias, como si ya lo hemos recibido. Hermano, no hay palabra más poderosa que la gracia. Amén. Hermano, Jesús vino a sanarnos. ¿Lo creen? Él vino a sanarnos, no de la lepra, sino de la lepra del pecado. Él vino a salvarnos del pecado. Somos como, al igual que ese leproso, ¿no? Pero Jesús nos ha sanado totalmente. Tú estás libre ahora de ese pecado si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Sepa que Él no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo ha hecho por amor para ti. Él lo hizo por misericordia, por compasión, por ti y por mí. Amén. Cuán grandioso es nuestra salvación. Cuán grandioso es nuestro Jesús, ¿no? Cuán grandioso es lo que Jesús nos ha dado. Gloria a Dios. Ahora, ¿somos nosotros suficientemente agradecidos ante nuestro Dios? ¿Realmente lo somos? Si realmente lo fuéramos, deberíamos ser muy distintos a esta humanidad, ahí donde vivimos, en nuestro entorno, ¿no? Si realmente nosotros fuésemos conscientes, estaríamos adorando a Dios constantemente. Estaríamos sirviendo a Dios en su casa, ahí donde Dios nos mande. Si nosotros no somos capaces de tener una reacción de respuesta, de agradecimiento a nuestro Dios, ¿cómo vamos incluso a amar a nuestro semejante? No, al prójimo. ¿Cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos caminando nosotros todos esos días que hemos de caminar en la vida? ¿Realmente estamos agradecidos o creemos que lo que Dios ha hecho por nosotros lo tenemos en poco o consideramos que Él está obligado a hacerlo? Démosle gracias a Dios. Meditemos por un momento
cuán agradecidos estamos de que Dios nos ha salvado. Y si realmente tú te sientes salvo, porque por la misericordia de Dios, no por tus méritos, eso se ha de transformar en una forma de vida, de adoración a nuestro Dios, en agradecimiento, en servicio al Señor, en todo lo que haya que hacer, en tu entorno, en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu servicio al prójimo. Debería haber ese anhelo de acercarse a Dios. Amén. ¿A cuánto Dios no ha colmado de bendición este lugar? Dios nos ha dado un cónyuge, nos ha dado hijos, nos ha dado tantas cosas: trabajo, vida, salud, familia, comida, techo. Pero con todo eso ni siquiera le servimos a Dios. Estamos distantes. Creemos, pero no somos agradecidos. Hemos visto que para creer podemos creer de lejos, pero para agradecer se necesita un acercamiento. Amén. A veces hay personas que se creen que todo lo que tiene o Dios le ha dado es porque se lo merece. Pero qué triste pensar de esa manera. Que el Señor nos ayude a saber ser agradecido. Que el Señor nos ayude a meditar en esa enfermedad, ¿no?, que es el pecado. Lo poderoso que es Jesús como Salvador y la actitud agradecida que cada uno de nosotros deberíamos tener, ¿no?, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude. Yo sé que tal vez a ustedes les gustaría que yo me pusiera a gritar y decir cosas, pero el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos de Él. Que no es que nutremos sentimientos, sino que adquiramos conocimiento. Adquirir conocimiento para poner en práctica nuestra vida, para agradecer a nuestro Dios. Nosotros no tenemos nada que demostrar a nadie, sino el amor de Dios. Y el amor de Dios es obedecerle a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios en tu vida, muchas personas van a conocer a Dios por tu fruto. Mucha gente van a venir a los pies de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Vamos a cantar esa linda canción de gracia. ¿Cuántos estamos agradecidos? Si tú estás agradecido a Dios, no te cohibas de darle gracia ahora. Cántale de todo corazón, con lo más profundo de tu corazón. Cuando tú empiezas a alabar a Dios, tal vez hay un milagro que está retenido porque no has sabido ser agradecido. Como les decía, cuando uno empieza a poner en oración nuestras peticiones, aunque nuestros ojos no lo vean, debemos ser agradecidos. Y tal vez porque tú estás únicamente con esa perspectiva de recibir y no dispuesto a agradecer que aún no has recibido ese milagro de parte de Dios. Pero ahora yo te invito a que tú inclines tu rostro, levanta tus manos si quieres, dale gloria a Dios. Comienza a darle gracias al Señor, ahí con tus manos levantadas. No importa si aquello por lo cual estás agradecido aún no lo va o no lo ha obtenido, pero no importa, comienza a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios como si ya lo tuviera. Tú sabes lo que tú anhelas tanto en tu corazón. Tú sabes incluso que Dios te lo ha prometido, pero tú aún no lo has recibido. Pero dale gracias como si ya lo hubiese recibido. Nuestro Señor sabe llamar las cosas que no son como si fuesen, y nosotros tenemos que aprender de Él. Yo quiero que ahora en este momento tú puedas hacer lo mismo. Tal vez tú no ves tu milagro, pero confía en el Señor. Confía en el Señor. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias por tu matrimonio, por tu cónyuge. Dale gracias por tu hogar. Dale gracias al Señor por la economía. Va a cambiar. Dale gracias a Dios por ese cambio en tus emociones. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por un cambio emocional del corazón espiritual. Ahí en tu mente.
en tu condición, en tus pensamientos. Dale gracias a Dios. Atrévete, a darle gracias a Dios aunque no lo ha visto. No importa lo que hay a tu lado, no importa lo que opine el que está a tu lado. Tú tienes que darle, es algo personal. Tú dale gracias a Dios ahora en ese momento. Dale al Señor gracias por ese milagro que tú ya vas a recibir. Tal vez no se ha materializado todavía, pero tus ojos lo van a ver. El Señor te dice, está en camino lo que tú quieres. Está en camino lo que yo te he prometido. Empieza a agradecerme. Olvídate de todo ahora en este momento. Olvídate de tus problemas. Olvídate de quien está a tu lado. Si tú has invitado a alguien, no tenga temor de expresarle tu agradecimiento a Dios ahora en esta mañana. No te importa qué dirá esa persona tiene que ver cómo tú estás enamorado de tu Dios, de cómo tú la alabas, de cómo tú le agradeces. Por tu sangre tengo entrada. Dile al Señor cuánto tú le agradeces. Levanta tu voz y dale gracias. Dale gracias. Dale gracias, no te quedes callado, te lo ruego. Verá la mano poderosa de Dios. Para darte las gracias. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por la liberación de mis hijos. Gracias por la restauración de mi familia. Gracias, Señor, por hacer llover maná del cielo. Levanta tus manos, no te avergüences. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Olvídate de todo, olvídate del que está a tu lado. El Señor quiere ver un corazón agradecido, un corazón agradecido. Dale gracias. Después de toda oración viene la acción de gracia. Y nosotros le vamos a dar gracias a Dios. Tu amor has derramado en mi corazón. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Tú sabes todo lo que tú le has pedido al Señor, todo lo que tú le has prometido, todo lo que Él te ha prometido. Dale gracias ahora por ello. Solo puedo. Tal vez está buscando un trabajo, tal vez está buscando una pareja. No sé lo que tú quieres, anhela, pero el Señor te lo va a dar si tú empiezas a ser agradecido con Él. Gracias, Señor. Dale gracias mi Dios, gracias mi Señor. Gracias mi Dios. Jesús. Gracias, Señor, porque tú sabes nuestras necesidades. Pero Padre, que tengamos un corazón agradecido. Y al igual que dijo Moisés, si tú no vienes conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. Padre, que ese milagro no nos separe de ti, sino que nos una aún más, Dios. Que estreche la relación, la unidad, la comunión, de estar en tu presencia. Gloria a Dios. Tu vida, entregaste. Amén, mi Dios. Amén. Amén. Vida eterna. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a 6, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada se estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Jesús. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Qué bonito que nosotros podamos ver esas dos virtudes trabajando juntas. Oramos con fe, pero agradecemos con humildad. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Qué lindo si nosotros todos los días al levantar, al despertar, lo primero que hacemos es agradecido a Dios por esas cosas que aún no vemos, pero que las vamos a ver cumplidas, porque Él va con nosotros.
Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias. No cese, dale gracias a Dios. Cese, dale gracias a Dios. A veces uno se pregunta por qué esto, por qué aquello. Y es por tu falta de gratitud. Tu falta de gratitud. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Santo Dios de Israel. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aunque no vemos, Señor, pero creemos, Señor. Padre Santo, gloria a ti, mi Señor. Gracias. Mil gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bendito seas, Dios. Alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor. Santo es tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, mi Rey. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te alaba, Señor.